Bien, antes de continuar con el siguiente capítulo, me gustaría, en este pequeño paseo que estamos dando por SQL Plus, enseñaros algunos de las opciones de edición que tenemos dentro de esta herramienta, para que os resulte un poquito más sencillo trabajar con ella, a aquellos que no la conocéis, y de todas maneras, como os comento luego a lo largo del curso, también utilizaremos otras herramientas de administración que os permitirán trabajar de un modo, digamos, un poco más sencillo, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, SQL Plus, digamos que tiene la posibilidad, vamos a poner aquí un comando, como hemos visto antes, por ejemplo, select sysdate from dual, que nos devuelve la fecha del día. Vemos que termina en punto y coma, al ser un comando SQL, y vemos que está aquí el comando que se ha dado. Bueno, lo que hace SQL Plus en realidad es que guarda en un buffer este comando y otros. La verdad es que también podemos tener un histórico, etcétera, pero sería ya muy largo de explicar y yo creo que no merece la pena para este curso. Con que tengáis los rudimentos necesarios para empezar a trabajar es suficiente, aunque yo siempre os recuerdo que lo mejor es mirar luego la documentación para poder ampliar estos conceptos, sobre todo si en el trabajo vais a utilizarla, porque si en el trabajo vais a utilizar otras herramientas como las que vamos a ver luego en otros capítulos del curso, pues a lo mejor no hace falta entrar en tanto detalle, pero sí que conviene que la conozcáis un poco, porque normalmente siempre se acaba utilizando este producto, ¿no? Bueno, lo que os decía, cada vez que damos un comando, él lo guarda en una especie de buffer de memoria al cual puedo acceder. El comando para acceder, hay una serie de comandos, como es L. L lo que hace es que me muestra la línea que hay dentro de este comando, ¿no? De este buffer que comentaba, ¿no? Pues por ejemplo, L me devuelve ese comando que está almacenado en ese momento en memoria. R de run lo que hace es ejecutarlo. ¿Lo veis? Cada vez que doy a la R, ejecuta lo que haya en ese momento en el buffer. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, acordaros que he comentado que en SQL Plus se pueden poner, hasta que no pongo el punto y coma, no acabo el comando. Vamos a hacer un ejemplo. Si pongo, por ejemplo, select intro, ¿veis? Me da la línea 2. Sysdate intro from intro dual. Vemos que he puesto el mismo comando que aquí arriba, pero dividido en varias líneas. Fijaros que él, hasta que yo no pongo el punto y coma, no me hace caso. Entonces él sabe que él tiene que ir poniendo distintas líneas y cuando encuentre el punto y coma, sabe que el comando SQL ha terminado y lo tiene que ejecutar. O sea que en realidad le da igual que le ponga el comando en una sola línea que en múltiples. Lo que pasa es que cuando la query o el delete o el insert es muy largo, la verdad es que es preferible hacerlo en más de una línea, ¿no? Para que no quede pues muy feo, digamos, ¿no? Vale, de hecho, si hago una L para the list, vemos que admite tanto comandos en modo mayúscula como en modo minúscula, ¿de acuerdo? Bueno, luego lo interesante es que puedo hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, si pongo 2, lo que hace es que me muestra la línea correspondiente, ¿no? Pongo 2,3, perdón, 2, que se me ha equivocado, 3, ¿vale? Veis que me pone la línea 3 y así sucesivamente. De hecho, voy a volver a hacer L. Yo puedo cambiar con esto. Puedo hacer, por ejemplo, que ahora la línea 2 sea un asterisco, ¿vale? Entonces, si ahora le hago una L, puedo comprobar que efectivamente ahora ya no pone select sysdate, sino pone select asterisco. R, acordaros, de run, la ejecuta, ¿vale? Ya sabéis que la tabla dual es una tabla un poco especial de Oracle. Si habéis trabajado con SQL y en desarrollo, la habréis utilizado seguramente muchísimo. Bueno, y voy a volver a poner select sysdate from dual para ver otra de las opciones muy interesantes que tenemos. Y es que tengo un comando también que se llama C, que le puedo cambiar un patrón. Por ejemplo, si pongo select select.sysdate.asterisco punto, digamos que el punto es el separador. Lo que le estoy diciendo es que sustituya la cláusula sysdate por esta de aquí. Va buscando, digamos, patrones. Veis que ahora me saca de nuevo la línea y me pone aquí que, bueno, pues es un select asterisco from dual. ¿De acuerdo? De hecho, el comando, voy a volver a poner select asterisco from dual. Vamos a volver a poner el comando anterior y si hago una L veo que ahora me salen varias líneas. También puedo poner esto, del 2. Con esto que hago, borro la línea 2. Vemos que ahora se me pone select from dual. Evidentemente este comando no vale de nada porque me daría un error, pero es para que veáis un poco cómo podemos borrar, añadir, etcétera, nuevos elementos dentro del SQL Plus. Bueno, como os decía, tampoco me quiero entretener en exceso
con esta herramienta, que no es el propósito general de este curso, sino daros unas pequeñas pinceladas para poder trabajar. Entonces, como algunos diréis, buf, esto estamos trabajando en modo cavernícola, de hace 40 años, pues prácticamente, porque para seros sinceros, esta herramienta no ha cambiado nada con los años. Hace 40 años, como digo yo siempre un poco en broma, si tenemos algún padre que sea un poco mayor y la ha utilizado, seguimos utilizándola como la utilizaba nuestro padre, ¿vale? Bromas aparte. A ver, ha evolucionado, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que no sigue siendo la típica herramienta en modo comando que hemos tenido toda la vida en Oracle. Entonces alguno diréis, si no hay alguna forma más moderna, o bueno, más moderna, más óptima de trabajar con esto, pues la verdad es que sí. ¿De acuerdo? Bien, hay un comando que se llama ed. El comando ed de edit lo que hace es que lanza el editor de textos predefinido para este sistema. Por ejemplo, en mi caso es el VI, porque estoy en un Linux. Los que estéis en Windows, os habrá salido el Notepad, el bloc de notas, ¿vale? Entonces yo aquí ya puedo utilizar el VI de forma normal y corriente, y cuando salgo grabando, que es lo que voy a hacer ahora, 2.x, salgo grabando del editor de texto, me vuelve, si os dais cuenta, con los cambios al buffer. Es decir, que lo que ha hecho esto es que al dar al ed le ha pasado el contenido del buffer al editor, y cuando he salido del editor, en este caso del VI, voilà, me lo ha guardado, ¿vale? Entonces ahora si le doy a la R de run, ya está. Otro truco es que puedo cambiar de editor. Algunos diréis, jo, el VI, eso no hay quien lo trague, es un tostón. El VI es tan viejo o más viejo que el SQL Plus, ¿no? Bueno, pues yo puedo cambiar de editor. Imaginar que estoy trabajando aquí, en este entorno, yo estoy en un entorno gráfico, en un CentOS, ¿vale? Pues quiero trabajar con el Gedit, con el Gedit, que es un editor de texto en modo gráfico. Pues es muy sencillo, yo le digo esto, dev editor igual a gedit. Uy, perdón, que me he equivocado aquí. Igual a gedit. Y le doy. Lo que le estoy diciendo aquí es que el editor de textos que quiero utilizar para el SQL Plus es gedit, ¿no? Entonces, si ahora le digo, de nuevo, hago un ed para entrar en modo edición, ahora en vez de llamar al VI, va a llamar al gedit, ¿vale? Un poquito que está tardando. ¿De acuerdo? ¿Veis? Bueno, voy a arrastrar por aquí. Veis que me acaba de abrir el editor de textos con el select asterisco from dual. Entonces, si yo le pongo aquí select sysdate en vez de asterisco, lo salvo y me voy, hace exactamente lo mismo. Al volver, ¿veis? Del editor, sea el que sea, me pone ese modo, ese texto nuevo dentro de ese buffer de memoria, con lo cual ahora lo puedo hacer un run y lo ejecuta. Por cierto, el editor de textos tiene que ser texto, ¿ok? No vale un Word, por ejemplo, un Word, porque no es texto puro y duro. Tiene que ser un editor de este tipo que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, a ver, lo que os digo, estoy contándoos un poco el SQL Plus para que lo manejéis, lo mínimo, pero no es mi intención dar un completo, que a lo mejor nos tiramos aquí 15 horas hablando del SQL Plus, y ya veréis que a lo largo del curso lo vamos a utilizar mucho, pero siempre dentro de esta dinámica que hemos visto durante este vídeo y los anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya quedado claro, y por supuesto, si tenéis cualquier duda, ruego o pregunta, me perseguís, ¿de acuerdo? Un saludo a todos.